Imagina un mundo donde la ambición trasciende los límites y la visión estratégica puede mover montañas. En la historia de la humanidad, existen figuras que desafiaron las expectativas, y Alejandro Magno es uno de esos titanes. Su legado es un recordatorio de lo que una sola persona con liderazgo, pasión y una visión audaz puede lograr. Esta historia no solo es un testimonio de la grandeza de un individuo, sino también una fuente de inspiración para cada uno de nosotros. Acompáñanos en un viaje fascinante para explorar cómo Alejandro Magno, con su visión estratégica y su inquebrantable ambición, transformó naciones y cambió el curso de la historia. Prepárate para descubrir cómo su legado continúa guiándonos en la actualidad, encendiendo la llama del deseo por un mundo lleno de posibilidades. Alejandro Magno, cuyo nombre completo era Alejandro III de Macedonia, nació en la ciudad de Pella, la capital del reino de Macedonia, en algún momento entre el 20 y el 21 de julio de 356 a.C. Alejandro nació en una familia real y era el hijo de Filipo II y Olimpia, quien afirmaba ser descendiente de Aquiles y Hércules. Esta ascendencia mitológica desempeñó un papel en la creación de la imagen de grandeza que rodeaba a Alejandro. Olimpia era una figura influyente en la vida de Alejandro. Se cree que ella tuvo una gran influencia en su educación y que compartió con él historias de héroes y dioses de la mitología griega, lo que alimentó su imaginación y ambición. Filipo II, el rey de Macedonia, desempeñó un papel importante en la vida de Alejandro. Lo expuso a asuntos de gobierno y estrategia militar desde una edad temprana, preparándolo para asumir el trono en el futuro. La infancia de Alejandro estuvo enmarcada por la vida en la corte real macedonia, donde fue testigo de las intrigas políticas, las alianzas diplomáticas y la vida en palacio. Esta experiencia le proporcionó una comprensión de la política y la realeza. Incluso en su juventud, Alejandro mostró señales de liderazgo y ambición. A la edad de 16 años, supo demostrar valentía en la batalla de Queronea, una victoria macedonia liderada por su padre. La infancia de Alejandro Magno estuvo impregnada de educación de alta calidad, influencia política y militar, y una fuerte conexión con la cultura griega y la mitología. Estos factores contribuyeron a su desarrollo como un líder y estratega excepcional, lo que finalmente lo llevó a convertirse en uno de los conquistadores más influyentes de la historia. La educación de Alejandro Magno fue excepcional y desempeñó un papel fundamental en su formación como uno de los líderes militares y conquistadores más influyentes de la historia. A la edad de 13 años, Alejandro fue confiado a Aristóteles, uno de los filósofos más renombrados de la antigua Grecia, para recibir educación. Bajo la tutela de Aristóteles, Alejandro estudió una amplia gama de disciplinas, incluyendo filosofía, literatura, retórica, política, historia, matemáticas y ciencias naturales. Esta educación no solo lo dotó de un profundo conocimiento, sino que también le inculcó un pensamiento crítico y habilidades de liderazgo. Alejandro adquirió una profunda apreciación por la literatura clásica griega, especialmente las epopeyas de Homero, como la Ilíada y la Odisea, que influyeron en su visión de sí mismo como un héroe épico. A pesar de su educación académica, Alejandro también recibió una formación militar desde una edad temprana. Su padre, el rey Filipo II, lo instruyó en tácticas de combate y estrategia militar. Durante su juventud, participó en ejercicios militares y aprendió a liderar tropas. Alejandro creció en la corte real macedonia, donde estuvo expuesto a asuntos de gobierno, diplomacia y política. Esta experiencia le ayudó a comprender el funcionamiento de la realeza y la administración de un reino. A los 16 años, Alejandro tuvo la oportunidad de demostrar su valentía en la batalla de Queronea, una victoria macedonia dirigida por su padre. Esta experiencia temprana en el campo de batalla lo preparó para su futura carrera militar. La educación de Alejandro Magno fue una combinación de instrucción académica y formación militar. Su tutoría por parte de Aristóteles le proporcionó una base sólida de conocimiento, mientras que su exposición a la corte real macedonia y su entrenamiento militar contribuyeron a su desarrollo. Como líder, esta educación integral desempeñó un papel crucial en su éxito posterior como conquistador y gobernante de un vasto imperio. La carrera militar de Alejandro Magno es una de las más destacadas en la historia militar y es conocida por sus logros sobresalientes en conquistas y batallas. Después de ascender al trono de Macedonia en el 336 a.C., Alejandro emprendió una serie de campañas militares en los territorios vecinos. Uno de sus primeros actos fue reprimir una revuelta en el norte de Grecia, y luego se dirigió hacia el sur para asegurar la sumisión de las ciudades-estado griegas. En el 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto,
actualmente el estrecho de los Dardanelos, y comenzó su famosa campaña en Asia Menor. En la batalla de Gránico, infligió una derrota a los persas y continuó avanzando hacia el este. En el 333 a.C., Alejandro derrotó al rey persa Darío III en la batalla de Isos, lo que le permitió asegurar el control de gran parte de Anatolia. En el 332 a.C., Alejandro conquistó Egipto y fundó la ciudad de Alejandría. Fue recibido como un liberador por los egipcios, quienes lo consideraron un faraón divino. Alejandro continuó su campaña hacia el corazón del imperio aquemenida, derrotando a Darío III en la batalla de Gaugamela en el 331 a.C. Esta victoria decisiva abrió el camino para la conquista de Babilonia, Susa y Persépolis. Tras la caída de Persépolis, Alejandro siguió avanzando hacia el este, llegando a territorios como Bactriana y Sogdiana. Durante este tiempo, se enfrentó a desafíos tanto militares como logísticos. Alejandro continuó avanzando hacia el este y llegó a la India en el 326 a.C. Allí, se enfrentó a los poderosos ejércitos del rey Poros en la batalla de Lidaspes, que resultó en una victoria costosa. Sus soldados, cansados y descontentos, finalmente lo persuadieron para dar marcha atrás y regresar a Babilonia. Es importante destacar que el imperio que Alejandro construyó fue el resultado de sus conquistas y campañas militares en una gran parte del mundo conocido en ese momento. Su legado como uno de los más grandes conquistadores y estrategas militares de la historia perdura hasta el día de hoy. La carrera militar de Alejandro Magno se caracteriza por su audacia, estrategia, liderazgo carismático y la capacidad de inspirar a sus tropas. Sus conquistas abarcaron desde Grecia hasta el norte de la India, creando un imperio que abarcaba una gran parte del mundo conocido de su época. Alejandro tenía un deseo incansable de conquistar nuevas tierras y expandir su imperio. Su audacia lo llevó a emprender campañas militares que a menudo parecían imposibles de lograr. Era un líder carismático que inspiraba a sus soldados con su pasión y coraje. Su capacidad para liderar y motivar a sus tropas fue esencial para mantener la lealtad y el compromiso de su ejército durante sus campañas. Alejandro era un brillante estratega y táctico militar. Sus movimientos audaces en el campo de batalla y su capacidad para adaptarse a situaciones cambiantes lo llevaron a muchas victorias notables. Educación y conocimiento. La educación que recibió de su tutor, Aristóteles, le proporcionó un conocimiento profundo en una amplia variedad de campos, lo que le permitió tomar decisiones informadas y desarrollar un pensamiento crítico. Alejandro enfrentó desafíos significativos en sus campañas, como largas marchas a través de terrenos difíciles y batallas contra ejércitos mucho más numerosos. Su determinación y resistencia personal fueron fundamentales para superar estos obstáculos. Alejandro tenía una visión estratégica a largo plazo para la creación de un imperio unificado que abarcara diferentes culturas y regiones. Esto lo llevó a la creación de ciudades helenísticas, como Alejandría en Egipto, que se convirtieron en centros de cultura y comercio. A pesar de ser un líder griego, Alejandro mostró una notable tolerancia hacia las culturas y costumbres de los territorios que conquistó. Animó la integración de las poblaciones locales en su imperio y promovió el intercambio cultural. La muerte de Alejandro Magno y su legado son parte fundamental de su historia. Alejandro Magno murió el 10 o 11 de junio del 323 a.C. en Babilonia, a la edad de 32 años. Las circunstancias exactas de su muerte son objeto de debate histórico. Algunas teorías sugieren que pudo haber sido envenenado, mientras que otras apuntan a enfermedades como la malaria o el tifus. Sin embargo, la causa exacta sigue siendo un misterio. El legado de Alejandro Magno es considerable y ha perdurado a lo largo de la historia. Algunos aspectos destacados de su legado incluyen: tras su muerte, el vasto imperio de Alejandro se dividió entre sus generales, creando los reinos helenísticos. Estos reinos continuaron ejerciendo influencia en la política, la cultura y el comercio durante siglos. La expansión de los territorios griegos bajo el liderazgo de Alejandro llevó a la difusión de la cultura griega, incluyendo la lengua, la filosofía y el arte, en gran parte del mundo conocido. Esto se conoce como helenización. Alejandro fundó numerosas ciudades, muchas de las cuales llevaban su nombre, como Alejandría en Egipto, y se convirtieron en centros de conocimiento, cultura y comercio en la antigüedad. Las tácticas y estrategias militares de Alejandro, como el uso de la falange macedonia y la movilidad de sus fuerzas, influyeron en generaciones posteriores de líderes militares. Alejandro Magno se convirtió en una figura legendaria que inspiró a conquistadores y líderes militares a lo largo de la historia,
desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte. Alejandro fue un estudiante de Aristóteles y su educación influyó en su pensamiento y en la promoción del conocimiento y la filosofía en las áreas que conquistó. La figura de Alejandro se rodeó de mitos y leyendas, y su historia fue narrada por numerosos historiadores y escritores, incluyendo a Arriano, Plutarco y Quinto Curcio Rufo. Si te ha gustado este vídeo y te has sentido inspirado por la historia de Alejandro Magno, no olvides dar like, dejar tu comentario y suscribirte para más contenido fascinante. Tu apoyo es fundamental para continuar explorando juntos las maravillas de la historia y la humanidad.